Muy buenos días, mi nombre es Oscar Mesano y presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología. Les doy la bienvenida a la primera actividad en nuestro ciclo de actividades del 2023, que se desarrollan entre marzo y noviembre, y los mantendremos informados de cada una de estas actividades que realizamos conjuntamente con Nueva Citel, a quien agradecemos por el apoyo permanente que nos brindan para la realización de este ciclo. A Oscar León, que es el director ejecutivo, a la inapreciable persona Celeste Fuenmayor, la funcionaria de CITEL, también al grupo de trabajo sobre la creación de capacidades y desarrollo de recursos humanos. En este caso se trata de una conferencia cuyo título es Ingeniería en IoT desde el sensor al Big Data y más allá, que supongo que va a ser más que interesante. Los disertantes son la licenciada Marcela Obiscay y el ingeniero Gustavo Mercado. Les voy a leer un resumen del CV de ellos. Comienzo con Marcela. Es licenciada en Sistemas de Información, con especialización en telemática. Se desempeña en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Mendoza, Argentina. Es miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo en TIC de la Universidad Tecnológica Nacional, colaborando en investigaciones sobre IPv6 y IoT. Complementando su formación técnica, es licenciada en Administración Pública con conocimientos profesionales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Actualmente integra la Comisión Directiva de Internet Society de Argentina y es co-chair del taller de IETF Day en las Jornadas Argentinas de Informática JAIO y SAIO Argentina. Gracias por acompañarnos, Marcela. Y sigo con Gustavo. Co-chair del Grupo de Trabajo de Internet de las Cosas, la CNOC, ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, docente de grado y posgrado, director del Grupo TICS, director de la especialización de redes de datos y computación. Ha dictado cursos de posgrado y participado como docente en diversas instituciones, docente investigador de la UTN, categoría B y 2, en el Ministerio de Educación, investigador en los proyectos satelitales SAC-C, SAC-D y Savia Mar del Ponae, NASA. Organizador, evaluador y miembro del comité académico de encuentros CASE, JAIO, CASIC y ENDIVI. Miembro de la IEEE y de ISOC y LACNOC. Vicepresidente de ISOC Capítulo Argentina y participa en el grupo de ITF. Contribuye con IPv6 Task Force en Argentina y es autor de artículos en revistas nacionales y extranjeras. Muchísimas gracias, Gustavo, también por acompañarnos. Y Gracias ahora a sí le vos. paso la palabra a Celeste. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Gustavo y Marcela, por participar esta mañana como panelistas invitados de este tema tan importante para nuestra región como es la ingeniería del IoT, desde el sensor al Big Data y más allá. Bueno, sin más preámbulo, quisiera agradecer a CCATLab por siempre acompañarnos, ser centro regional de la CITEL y acompañarnos mensualmente en este tipo de capacitación para nuestra región. En nombre de nuestro secretario ejecutivo y del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Capacidades de la CITEL, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y sin más, adelante a nuestros panelistas en el día de hoy. Un gusto. Muchas gracias, Celeste. Y un minuto más solo para contarles un poco la logística de esta conferencia. Se está grabando, los micrófonos están apagados, pero por favor, las preguntas, consultas que tengan para los participantes, para los presentadores, por favor colóquenlas en el chat y luego las leeremos en el orden que fueron cargadas. Esto se está grabando, luego se subirá al canal de YouTube del Centro de Capacitación, pero además todos van a recibir el link directamente para poder ver el video, aunque no entre en el canal de YouTube. Así que ahora sí, no sé quién comienza, Gustavo o Marcela. Comienzo yo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar y Celeste, por la presentación. Es un placer para nosotros compartir este espacio con ustedes.
Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, junto con Gustavo, sobre la ingeniería de Internet de las Cosas. Como saben, como muchos de ustedes saben, buscar el éxito de un proyecto en Internet de las Cosas no es para nada sencillo. Tenemos, entre otros tantos temas, los retos técnicos, empresariales y comerciales, que de por sí ya son complejos. También tenemos las invariables de las tecnologías del IoT, que están fuera del conjunto de habilidades de los propios especialistas del área de tecnologías de la información y de una organización. Y también tenemos un agravante a este problema, que está dado por la fragmentación del mercado, los proveedores de soluciones de Internet de las Cosas que ofrecen especialidades en nichos, y por supuesto también la seguridad y la interoperabilidad son temáticas fuertes a tener en cuenta. El mercado del Internet de las Cosas tiene un crecimiento importante y presenta oportunidades para que los innovadores desarrollen y creen aplicaciones significativas. Por lo que el conocimiento tecnológico especializado es algo muy esencial. Aquí, en esta gráfica, podemos visualizar la proyección del crecimiento de Internet de las Cosas. Podemos ver el número de dispositivos conectados en todo el mundo desde el 2015 con una proyección hacia el 2025. Esto refleja dispositivos conectados a Internet de las Cosas instalados en todo el mundo del 2015 al 2025 en miles de millones. Ahora bien, con todo esto, viendo y sabiendo todo esto, con Gustavo nos preguntamos el por qué. El por qué debemos formar a profesionales en Internet de las Cosas y por qué es importante la formación profesional con conocimientos en Internet de las Cosas. Bueno, pensando en la formación de los profesionales en IoT, esto es importante por varios motivos. Por un lado, tenemos la demanda del mercado. Como vimos, la industria de IoT está creciendo rápidamente y hay una gran demanda de profesionales capacitados en este campo. La formación en Internet de las Cosas puede proporcionar a los estudiantes habilidades y conocimientos que les permitan destacarse en el mercado laboral y acceder a oportunidades de trabajo en este sector que, como vimos, está en constante crecimiento. Por otro lado, también tenemos la innovación. IoT es una tecnología innovadora que tiene un gran potencial para revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. La formación de profesionales en IoT puede ayudar a desarrollar soluciones creativas e innovadoras que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y tener un impacto positivo y sustancial en la sociedad. También tenemos la interdisciplinaridad, ya lo veremos luego con más detalle, pero el IoT es un campo interdisciplinario que requiere de conocimientos en áreas como la electrónica, la informática, las comunicaciones, la ingeniería en general, entre otras. La formación de profesionales en IoT nos permitiría colaborar con profesionales de distintas disciplinas y trabajar en proyectos complejos y desafiantes. Por último, vemos que también hay grandes oportunidades de negocio. La tecnología de IoT está abriendo nuevas oportunidades de negocio en diferentes sectores, como por ejemplo la salud, la agricultura, el transporte, la manufactura, la energía. La formación de profesionales de IoT nos puede ayudar a identificar estas oportunidades y desarrollar soluciones innovadoras que puedan aprovecharse. Vamos a contextualizar un poco esto,
viendo una topología de IoT. Aquí en la imagen podemos observar la amplitud y lo que abarca la topología, el IoT. Podemos observar que tenemos sensores que detectan y responden a algún tipo de información de un entorno físico, comunicando con otros nodos en la red. Esta comunicación se establece por red de área amplia y de baja potencia, como por ejemplo puede ser LP WAN. Después vamos a ver otros ejemplos, que es un protocolo de transporte inalámbrico de datos que hoy en día es uno de los protocolos básicos para la implementación de IoT. Luego tenemos un coordinador o gateway, que es un dispositivo que tiene la función principal de conectar los sensores o actuadores aislados a la nube de Internet, a través de algún estándar de conexión inalámbrica, como puede ser un Wi-Fi o LTE. Y luego algún sistema de procesamiento en nube donde se procesarán los datos. Todo esto, como se puede observar en la parte inferior, atravesado por la seguridad y la gestión de negocios. Ahora bien, ¿cómo relacionamos todo esto, todo este sistema, toda esta topología de IoT, del Internet de las Cosas, con la formación profesional? En la siguiente diapositiva vemos los componentes del Internet de las Cosas, de la topología que vimos anteriormente, pero lo estamos relacionando con áreas profesionales. Por ejemplo, en el caso del sensor, nosotros por lo general podemos recurrir a quienes se han formado en física o en química, que nos pueden ayudar con los sensores. En cuanto a los motes, podemos recurrir a ingenieros en electrónica, especialistas en electrónica. En cuanto a las comunicaciones inalámbricas de baja potencia, como habíamos visto, podemos recurrir también a profesionales de redes de comunicaciones, ingenieros en comunicaciones en algunos países, en otros tendrán otra denominación. En cuanto a lo que se desarrolla en el gateway, tenemos que recurrir o saber de ingeniería en computación, en lo que se establece, en la comunicación que se establece entre el gateway e Internet, podemos recurrir a ingenieros en redes de datos. Para la computación en la nube podemos recurrir a profesionales de ingeniería en informática y finalmente para lo que es el análisis de datos y Big Data, por supuesto que debemos contar con profesionales en ciencia de datos. Todo, como habíamos visto, atravesado por seguridad y gestión de negocios. Ahora le voy a pasar la palabra a Gustavo, que les va a explicar un poco más en detalle toda esta topología y este gráfico que estamos viendo. Adelante, Gustavo. Gracias, Marcela. Bueno, buen día para todos los participantes. Ya tenemos 121. Gracias por participar en esta primera videoconferencia webinar que hace el Centro de Capacitación. Como decía Marcela, nuestra intención en este webinar era mostrar cómo podríamos amalgamar todos los conocimientos o todas las carreras que están dando vuelta en nuestros países en una sola. A eso nosotros llamamos ingeniero de IoT o ingeniería de IoT. Como dice Marcela, ¿no es cierto? Fíjense que en toda la cadena, desde el sensor hasta la nube, hasta el Big Data, hasta el análisis, nosotros ya tenemos conocimientos, ya tenemos materias, ya tenemos cátedras, ya tenemos carreras de ingeniería que pueden abarcar estos temas. Por supuesto, esas carreras no están conjuntas, simplemente, ¿no es cierto?, están separadas, están disjuntas. Lo que nosotros hemos hecho en esta presentación es aprovecharnos de todas las capacidades que hay en las distintas carreras de ingeniería y hacer una especie de, ¿no es cierto?, de reconto y viendo cuáles son las capacidades, las materias, las experiencias de cada una de esas carreras que podrían contribuir a una ingeniería de IoT. Una ingeniería que es transversal, multidisciplinaria,
que abarca muchas temáticas, muchas ingenierías. Si bien actualmente en muchos países el tema de IoT se trata en cursos de posgrado o en diplomaturas o en conferencias y en cursos especiales, nuestra visión era que podríamos trasladar toda esa capacitación o capacidades que están dando en los distintos países a solamente a un título de grado, que es una ingeniería. Y como ven, la ingeniería de IoT cursa, ¿no es cierto?, distintas carreras, que es lo que vamos a ir viendo, detallando en las próximas transparencias. Adelante. Bueno, vamos a ir viendo componente por componente, cada uno de los componentes de la cadena de IoT, y vamos a ver cuáles son las temáticas o las tecnologías que son referentes a ese componente y cuáles son las cátedras académicas que podríamos tomar para especializarnos en ese tema. En primer lugar, para el componente de sensoramiento, ¿no es cierto? Por supuesto, ustedes saben que IoT se basa realmente en toma de datos de sensores. Normalmente son sensores ambientales o sensores específicos para cada una de las aplicaciones, pero normalmente no son sensores de alta velocidad, porque los parámetros que miden son parámetros, ¿no es cierto?, que cambian no muy rápidamente en el tiempo, salvo, bueno, algunos casos especiales, pero la mayoría son parámetros de lento crecimiento. Por lo tanto, la característica de los sensores son una transformación de un parámetro generalmente continuo, ¿no es cierto?, en el mundo continuo, que puede ser medido por un parámetro físico o químico, a un eléctrico, y hacer una adquisición de datos a un parámetro digital, a un parámetro eléctrico o físico. Eso se llama sensoramiento en particular, ¿no es cierto? Y las temáticas que están asociadas a ese componente son, por supuesto, los sensores propiamente dicho, las transformaciones químicas, físico-químicas en componentes eléctricas, ¿no es cierto? Siempre hay una transformación del mundo real, del mundo continuo, al mundo eléctrico. Es necesario porque todos los datos los vamos a trabajar en el mundo eléctrico. Luego vamos a ver que ese mundo también es digital, en la siguiente. Y por supuesto hay cosas como, digamos, hay aspectos como la amplificación de las señales, hay tecnología, digamos, hay que tomar en cuenta aspectos como el ruido de la señal, también la adaptación eléctrica entre los componentes. Todo eso, todas esas temáticas propias del sensor se pueden ver en cátedras académicas como física, química, álgebra, análisis matemático y electrónica analógica. Como ustedes ven, esas cátedras están propiamente en la mayoría de las carreras de ingeniería, generalmente, las primeras 4. La última, electrónica analógica, es una cátedra que está principalmente en la carrera de ingeniería eléctrica. El segundo componente son los motes. Los motes son pequeños dispositivos. El nombre de mote es bastante singular. Se inventó cuando se empezó a hablar del tema de IoT, y el inventor, que fue el primero que hizo estos dispositivos, los llamó motes porque él imaginó que eran motes de polvo distribuidos en el mundo y que tomaban datos. Por eso es la traducción español de mote. Y simplemente es un pequeño dispositivo semiconductor que tiene poder de cálculo. Normalmente a eso se le llaman microprocesadores o microcontroladores. Y además el mote tiene capacidades de transmisión y recepción de señales. La transmisión de señales generalmente son en el mundo inalámbrico, porque estos dispositivos están puestos en cualquier lugar, de una planta, de un viñedo, de un cultivo, de una casa, de una industria. Difícilmente pueden ser cableados, por lo tanto aprovechan las capacidades de las comunicaciones inalámbricas. Y esas comunicaciones inalámbricas, como son pequeños dispositivos con muy pocas capacidades de memoria o de desempeño, de velocidad, y además tienen que conservar la energía porque normalmente funcionan a baterías, entonces las comunicaciones que generalmente asociadas a estos son comunicaciones que nosotros llamamos low power, o sea, de baja potencia. De manera que luego en la siguiente transparencia veremos lo que son los low power, pero para
Volvé un poquito para atrás, Marcela. Ahí. Pero para el mote principalmente, ¿cuáles son las temáticas asociadas? Bueno, son Data Acquisition and Sampling, o sea, adquisición de datos y sampleo, es toda digamos, es una materia, ¿no es cierto?, dentro de la electrónica, dentro de las comunicaciones también. Conversiones analógicos digitales, almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información. Para eso necesitamos saber de desarrollo de hardware y software de estos pequeños dispositivos. Nosotros a estos pequeños dispositivos en la ingeniería electrónica los denominamos sistemas embebidos, y hay todas unas materias que nos enseñan a los alumnos, ¿no es cierto?, a manejarlos, a programarlos, a construirlos. También muchas veces estos dispositivos a veces no tienen sistemas operativos, pero a veces sí, depende de las capacidades que tenga, pero no cualquier sistema operativo, sino sistemas operativos apropiados a la tarea que hacen, y a esos sistemas operativos normalmente se los llama genéricamente como Real-Time Operating System, o sea, sistemas operativos de tiempo real. Que también es un tema en los motes, ¿no es cierto? Y por supuesto, siempre asociado al consumo de energía y batería, que es esencial para el funcionamiento de estos dispositivos. ¿Cuáles son las cátedras, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que están asociados a los motes? Bueno, cátedras como sistemas y señales, donde se enseña, ¿no es cierto?, casualmente Data Acquisition y Sampling. Técnicas digitales, donde se enseña la parte de sistemas embebidos y electrónica digital. Arquitectura de computadoras, porque estos dispositivos son en realidad, aunque son muy pequeños, son una computadora en sí, completa, tal cual como nosotros las conocemos. Por supuesto, habrá que saber algo de sistemas operativos, especialmente los sistemas operativos de tiempo real, que son una subclase de los sistemas operativos, pero son sistemas operativos en realidad, hacen las mismas cosas que los sistemas operativos. Y, por supuesto, a nosotros nos parece que también es importante, aunque los electrónicos no tienen muchas habilidades en el desarrollo de software, yo creo que debería haber alguna clase de ingeniería, alguna capacitación sobre ingeniería de software para producir un software de calidad, de buen manejo, ¿no es cierto?, y que sea confiable. Sí. El siguiente punto es el componente de comunicaciones inalámbricas low power, esa es la que les comenté anteriormente. Se están generalizando, hay nuevos protocolos, empezaron por allá por hace unos 10 años, 15 años, con la serie de lo que se llamó las LP1, Low Power Personal Area Network, que normalmente fueron estandarizados por el IEEE, la norma IEEE 802.15, y aparecen en esa norma 802.15 que son dispositivos de comunicaciones de bajo consumo siempre, pero también de baja potencia, por lo tanto, y de bajo alcance, en el orden de los metros. El más conocido, por ejemplo, es Bluetooth. Algunos de ustedes dirán, pero Bluetooth no tiene bajo consumo, ¿no? Bueno, pero en realidad hay un nuevo Bluetooth que se llama Bluetooth LE, que es Low Energy, ¿no es cierto?, que es un Bluetooth adaptado a IoT para hacer dispositivos de bajo consumo y que funcionen como dispositivos de IoT. El más conocido y el más usado de estos Low Power PAM es el 802.15.4, también estandarizados por el IEEE, y que normalmente a esa sección, a esa tecnología se le llama Wireless Sensor Network. O sea, yo creo que la primera acepción, el primer nombramiento de lo que nosotros llamamos IoT se llamó red de sensores inalámbricos, y estaba exclusivamente dedicado a dos dispositivos, a los dispositivos RFID y al dispositivo 802.15.4, que también está compartiendo esa tecnología, la tecnología Zigbee, ¿no es cierto?, que es una tecnología que adopta el 802.15.4 como las capas inferiores. Pero luego han aparecido en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, bueno, tecnologías de low power LAN, que son las redes normales, las redes LAN que nosotros usamos. Principalmente nosotros usamos Wi-Fi, pero el Wi-Fi no es un dispositivo de bajo consumo, pero han aparecido normas de Wi-Fi, como la norma G, la norma F, que son de bajo consumo y un poquito más de distancia de alcance por radio, del orden, nosotros sabemos que el Wi-Fi tiene un alcance de 100 metros más o menos, estos nuevos dispositivos de bajo consumo tienen un alcance de 200 o 300 metros. Eso configura las redes LP LAN
para dispositivos IoT. Y por último, y eso es más novedoso, son dispositivos que se llaman LP WAN, o sea, redes de área amplia, de bajo consumo, que alcanzan distancias ya en kilómetros, ¿sí? 15, 20, 40 kilómetros son las distancias que están alcanzando, es lo que se llaman LP WAN, que son muy novedosos y que tienen la facilidad, ¿no es cierto?, de tener sensores muy lejanos, ¿sí? Mientras que las LP-PAM son de cercanos sensores, las LP WAN son de sensores muy lejanos. Eso hace que sean muy útiles cuando no hay otro alcance, ¿no? Por ejemplo, celular, ¿no es cierto?, o alcance a Wi-Fi y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los más conocidos? Bueno, hay una tecnología que se llama LoRaWAN, Low Range LoRa, y hay otra tecnología que se llama Sigfox. Ambos son tecnologías propietarias, aunque LoRaWAN, uno puede armar sus redes LoRaWAN porque puede comprar los coordinadores y los motes. En cambio, Sigfox tiene que hacer uso de una red propia de Sigfox. Ambos son de alcances múltiples, aunque su accionar es de pequeña performance. Los paquetes son pequeños y la cantidad de paquetes que se pueden enviar al día también es pequeña. Pero de todas maneras se están usando mucho en el tema de mediciones de agua, mediciones de electricidad, mediciones de gas, ¿sí? Todo lo que se llaman los smart metering, vamos a ver qué es eso. Se están usando mucho los LP-WAN. Existe también otra tecnología que entra dentro del rango de LP-WAN, que es utilizar la tecnología celular para transmitir IoT. Si bien tecnologías anteriores, por ejemplo en 3G y en 2G, se utilizaban tecnologías de poner datos en las redes celulares, últimamente las tecnologías celulares traen ya específicamente líneas o aplicaciones o componentes para transmitir específicamente IoT, que significa que son para transmitir en baja velocidad y en bajo RAI de datos. Normalmente la que está actualmente en uso en la mayoría de los países que tienen 4G es lo que se llama NB-IoT, Narrowband IoT, que está ya desarrollada y ya está en uso. Como es una tecnología que se debe agregar a la red de 4G, a la red de LTE, no todas las compañías proveedoras tienen esa tecnología instalada. O sea que si ustedes quieren hacer algo en Narrowband IoT, tendrían que preguntar a su proveedor local si lo tiene en uso, lo tiene disponible. Y también, por supuesto, con el advenimiento de la nueva tecnología de celular, la 5G, ya el Narrowband IoT está incluido directamente en la tecnología como uno de los canales de comunicación y de aplicaciones y de servicios que va a tener 5G. Dicho esto, de los componentes de las comunicaciones de low power, ¿cuáles son las temáticas que ahí vemos? Bueno, las temáticas son principalmente de comunicaciones. Generalmente estos dispositivos tienen métodos de modulación muy complejos, muy avanzados, ¿sí? Que es lo que le permite hacer llegar a distancia, por ejemplo, de 50 kilómetros con microvatios en la antena y una antena integrada en un circuito integrado, ¿no? Eso es, digamos, es muy novedoso ese tema. Entonces, el avance ha sido ahí en la modulación. Por lo tanto, nosotros tendremos que estudiar las redes LP-PAN, LP-WAN, LP-LAN, LP-WAN, redes de datos, capa física, modulación, topología para todos los TCP/IP, para IoT, porque algunos de estos protocolos, si bien algunos dispositivos, algunas normas no permiten poner TCP/IP dentro de los paquetes de datos de esos pequeños dispositivos, sí algunos lo permiten. Por ejemplo, 802.15.4, que se permite poner un subset de TCP/IP que se llama LP-WAN, ¿sí? Perdón, 6LoWPAN, ese es el término 6LoWPAN, que permite poner paquetes de IPv6 sobre paquetes muy reducidos del 802.15.4 y también Zigbee. Entonces, hay, digamos, toda la normalización de Internet, que lo hace principalmente el IETF, ha hecho todo un set de protocolos específicos para dispositivos contrañidos, así se llama. El término es constrained, es difícil la traducción, puede ser pequeños, que son, digamos, protocolos de Internet, pero aplicados a IoT. Ahí aparecen CycloPAN, RPL, CoAP, MQTT y varios más. También hay seguridad allí.
Y por supuesto, ¿no es cierto? Hay que saber de hardware, de instalar de hardware de transmisión y recepción, que lo que incluye también es cálculo de enlace, cálculo de ruido, Fresnel y todo lo que incluye a los cálculos de radiofrecuencia. ¿Cuáles son las cátedras académicas que podrían contribuir para el conocimiento de estos temas? Son comunicaciones, por supuesto. En las cátedras de ingeniería hay varias comunicaciones, en las cátedras de sistemas o de informática hay menos. En las cátedras de computación también es intermedio. Por supuesto, la tecnología de redes de datos y, por supuesto, las técnicas digitales, porque hace falta, porque son pequeños dispositivos y hay que programarlos como si fueran sistemas embebidos. El siguiente punto de componente es el coordinador o gateway, también llamado gatekeeper. El gatekeeper es un dispositivo que recoge la información de los motes enviadas por las redes inalámbricas de bajo consumo de los motes, administra toda esa información, lo almacena, lo reordena y hace la interfase a la red TCP/IP. Lo envía a Internet. ¿Sí? Eso sería en términos generales. Si nosotros tuviéramos una red de datos común en una empresa, ¿no es cierto?, en un NSP, ese sería el router. Pero este es un router muy particular porque toma datos inalámbricos de las redes LP1, perdón, de low power de los motes y lo transfiere al mundo TCP/IP. Digamos, hace una transferencia de protocolos. Ahí completa el protocolo completo. En muchos casos, digamos, si la red inalámbrica no transmite en protocolos TCP/IP, eso significa que no tiene número IP, que no existe digamos, el paquete IP. Entonces el gateway es el que convierte esos datos en paquetes IP para mandarlos a la red. En otros casos, en donde ya viene el paquete con paquetes IP, pero con la salvedad que son pequeños paquetes, hace también la transformación de un paquete, por ejemplo, de IPv6 que trae en las redes el CycloPan, que trae 2 o hasta 10 bytes de un paquete de IP, lo transforma en un paquete de IPv6 que tiene 30 bytes, ¿sí?, de encabezamiento de IPv6. Esa es la función del gateway. El gateway también es un procesador un poco más grande que los motes. Normalmente ese procesador está también en el área de los motes, por lo tanto por ahí no tiene energía y habrá que alimentarlo con baterías más potentes o con otro tipo de energías, por ejemplo paneles solares, y necesita tener más capacidad. Generalmente debería estar montado un stack de TCP/IP, por lo tanto necesitaría tener mayores capacidades en velocidades, en almacenamiento, en transmisión de datos y en interfaces. Los coordinadores normales comerciales que se están usando son computadoras pequeñas que se llaman, por ejemplo, la más conocida tal vez ahí que ustedes conozcan, es la Raspberry, pero también hay otros procesadores, por ejemplo, nosotros estamos en Argentina, ¿no? Usamos un computador que se llama CIA, computador industrial abierto argentino, y también existen otros procesadores que son los Bugleboard, o bueno, hay distintas pequeñas placas con procesadores más potentes, ¿no es cierto?, que permitan hacer la función de gateway. Todos ellos se montan siempre con un sistema operativo que permita montar stack TCP/IP. En el caso de Raspbian, se montan normalmente con dispositivos Raspberrian, que es el sistema operativo tipo Linux que tiene el Raspberry, pero en sí se puede montar con FreeRTOS, por ejemplo, o acá también nosotros usamos mucho un sistema operativo que se llama Contiki, que es un sistema operativo para motes y para gateways de muy bajo footprint, es decir, que ocupa muy poco espacio en la memoria. ¿Cuáles son entonces las cátedras, los componentes que tenemos para esto, para los coordinadores? Son comunicaciones, ruteo de datos, en este caso ya entramos en el tema de routing, transformación, el tema de ruteo, transformación entre los paquetes de las low power hacia un campo de TCP/IP, sistemas operativos ya de mayor desempeño, computación en el borde, sistema operativo en tiempo real y desarrollo de hardware y software de sistemas embebidos. Hay un punto ahí que se llama computación en el borde, a eso lo llamamos en inglés
Edge Computing, bueno, tiene también el nombre inglés de computación en la niebla, Fog Computing, ahora me acordé, que significa que también estos dispositivos gateway, al tener mayores capacidades de cálculo, pueden hacer un preprocesamiento de los datos. No solamente la transmisión directa a Internet, sino también pueden hacer un preprocesamiento, como agrupaciones, recuperación, filtrado, digamos, y tomar inclusive hasta algunas decisiones, ¿sí? Cada vez se ve más el término ese que ustedes van a encontrar, Fog Computing o computación en el borde. ¿Cuáles son las cátedras académicas necesarias para tener conocimientos de coordinadores? Bueno, por supuesto, la cátedra de comunicaciones, la cátedra de redes de datos, técnicas digitales y nuevamente ingeniería de software. Finalmente, el componente que son las comunicaciones TCP/IP, bueno, esos son los comunes que nosotros usamos para comunicarnos con Internet. Ya el gateway ya transmite en TCP/IP como si fuera mi laptop que estoy trabajando ahora, ¿no es cierto? Y eso es tema ya de los ISP o de protocolos de Internet. Entonces, ahí, ¿no es cierto? La función del ingeniero de IoT sería hacer contratos con los ISP, ¿no es cierto? Y organizar las redes de datos. Eso sería un administrador de redes. Entonces, por supuesto, las cátedras asociadas serían redes de datos y comunicaciones. Sí, Marcela. Los últimos dos temas, componentes a la cadena completa de IoT, son Cloud Computing y Big Data. Cloud Computing, como ustedes saben, es una tecnología actualmente, si bien no es nueva, sí se está poniendo mucho de nuevo, ¿no es cierto? Son tecnologías de grandes centros de datos en donde empresas propiamente que se dedican a esa temática ofrecen muchas facilidades para los usuarios, principalmente para el almacenamiento, para la administración y para procesamiento y principalmente para la securización de esos datos, de manera que el usuario no tenga necesidad de almacenarlos o hacer centros de datos en su propio organismo, en su propia empresa. Estos dispositivos, bueno, se hace mucho. Bueno, nosotros estamos trabajando acá actualmente con una cloud para dictar esta clase. Pero últimamente han empezado a aparecer, han empezado a formarse esas mismas compañías de cloud computing, pero especializadas en temas de IoT. ¿Qué significa especializados en temas de IoT? Bueno, significa que pueden recibir paquetes, ¿no es cierto?, que vengan, por supuesto, de la red TCP, pero, ¿no es cierto?, con la información de IoT. Entonces, las bases de datos necesarias para almacenar los paquetes de IoT pueden ser ligeramente diferentes a la base de datos, o por lo menos la organización de las bases de datos puede ser ligeramente diferente a las bases normales, y porque tienen algunas características digamos, de diferenciación de sensores, diferenciación de motos, diferenciación de gateway. Todos esos nosotros deben estar organizados dentro de la base de datos para luego tener un comportamiento geográfico de la red de IoT. Entonces, estas compañías además ofrecen capacidades no solamente para almacenamiento, sino también para procesamiento, y han aparecido, ¿no es cierto?, muchas de ellas con procesamiento analítico, que es la última moda, ¿no es cierto?, en procesamiento, que es, digamos, la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las compañías? Bueno, hay varias, ¿no es cierto?, por ejemplo, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, AWS, todas ellas aplicadas, algunas son cloud generales, pero cada una de ellas tiene una particularidad para IoT. O sea, ustedes pueden contratar una nube, ¿no es cierto?, con características de IoT, no necesariamente una nube general. Por supuesto, cada compañía puede poner los datos donde quiera, y hay nubes, ¿no es cierto?, que se puedan instalar en la propia compañía y también trabajar con datos de IoT. Eso depende, en ese caso, hay una tarea importante del ingeniero de IoT, es el manejo de las bases de datos, para el manejo de bases de datos. También allí se usa, si bien no está específicamente puesto acá, ¿no es cierto?, se usa también hacer lo que se llama la ingeniería web, o sea, el front-end y el back-end para tomar datos de las bases de datos y mostrarlos en Internet. ¿Cuáles son las cátedras académicas que podrían
digamos, servir para esta temática? Bueno, son bases de datos, arquitectura de computadoras, redes de datos, comunicaciones, sistemas operativos, centro de redes, centro de datos y computación de alto desempeño. Esas son las temáticas que un ingeniero de IoT podría tomar o podría necesitar para trabajar en lo que se llama el cloud computing. Y finalmente el Big Data, lo que significa, o la analítica, podríamos llamarlo así, la inteligencia artificial, que tiene la función, ¿no es cierto?, de tomar grandes volúmenes de datos y sacar conclusiones, hacer análisis, sacar conclusiones y proponer nuevas soluciones para estos datos. Es muy usado, o tiende a ser muy usado en IoT, porque lo que tiene IoT es que tiene muchísimos datos, ¿sí? Y una cosa que tiene IoT, que quizás una deficiencia que tiene IoT, es que los datos son discontinuos. Recuerden que son pequeños dispositivos que transmiten y los datos se pueden corromper, se pueden perder, se pueden, ¿no es cierto?, digamos, no llegar a destino. Entonces, quizás las series de IoT que tienen las bases de datos por ahí son discontinuas y el análisis y la analítica sirve también para hacer la separación, para hacer dar continuidad a la serie de datos, que es muy importante luego para hacer el análisis. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías o las temáticas aplicadas en este componente? Son bastante conocidas, ¿no es cierto?, por ustedes, como son Machine Learning, aprendizaje automático, aprendizaje estadístico, data mining o ciencia de datos. Generalmente se llama, la técnica general se llama ciencia de datos. ¿Y cuáles son las cátedras académicas que pueden ser necesarias para estos conocimientos? Bueno, son gestión de datos, inteligencia artificial, estadística. Todas ellas, por supuesto, como dije, son componentes de las carreras de ingeniería. La próxima, Marcela. Bueno, finalizando el tema de ingeniería IoT y, digamos, y sumarizando, podemos decir que la ingeniería IoT es una ingeniería que se basa, aunque tiene componentes de tres ingenierías: la ingeniería en computación, la ingeniería informática y la ingeniería electrónica, con componentes también centrales en todas ellas de gestión de negocios y ciberseguridad. Solamente un detalle, fíjense que supongamos que nosotros queremos en nuestra universidad decir, bueno, yo quiero sacar un ingeniero de IoT. ¿Cómo hago? Bueno, si tuviera las tres carreras, ingeniería de computación, informática y electrónica, yo podría hacer una currícula transversal en donde tomo cátedras o materias de algunas de estas ingenierías y hacer una trayectoria finalmente para sacar lo que necesitamos para hacer la cadena completa, desde el sensor hasta el Big Data. Por supuesto, por ahí habrá algunas materias que habría que reformar, que tal vez ¿no es cierto?, que variar algunas de las temáticas o intensificar algunas de las temáticas, y en otras, por supuesto, habrá que crear nuevas materias. Pero no es una ingeniería que puede salir de la nada, crear una carrera de la nada con todo nuevo. Es bastante, digamos, común, ¿no es cierto?, hacer trayectos transversales. Eso tiene muchas ventajas, porque un ingeniero que está haciendo informática puede luego, ¿no es cierto?, pasarse de electrónica también a IoT. Y eso es nuestra presentación de ingeniería de IoT. Y ahora vamos a hablar del más allá, como dice el título. Nosotros pusimos ingeniería de IoT del sensor al Big Data y más allá. ¿Qué es el más allá? Bueno, son las aplicaciones. Hasta ahora lo que hicimos fue ver solamente cuáles son las tecnologías en las cuales nosotros construimos la topología, la cadena end-to-end de IoT, desde el sensor al Big Data. Ahora bien, eso debe servir va a tener que tener un uso útil, una aplicación que pueda ser usada. Y existen múltiples aplicaciones actualmente corriendo, estándares digamos, en buen uso de lo que nosotros llamamos aplicaciones de IoT. Nosotros acabamos de mencionar solamente 3 de ellas, pero me parece que son las más significativas. En particular, estas aplicaciones tienen un transformo de aplicación, o sea, tienen un transformo de negocios, un transformo comercial, un transformo social, un transformo de personal, un trasfondo de gobierno, ¿sí? Todas están aplicadas a hacer alguna cosa para alguna serie, ¿no es cierto?,
de personas, empresas o gobiernos. Sobre esos temas, de esas aplicaciones, en este momento no nos vamos no vamos a profundizar, solamente vamos a decir que cualquiera de las aplicaciones que se llaman aplicaciones inteligentes, las Smart Edge, así denominadas, y que tienen base tecnológica, tienen base de IoT. O sea, el IoT es la tecnología subyacente de las tecnologías inteligentes, de las aplicaciones inteligentes. De manera que vamos a mencionar estas aplicaciones simplemente para dar cabida a lo que tiene de IoT cada una de ellas. En primer lugar, una de las aplicaciones más usadas, más conocidas, más, digamos, demandadas, es lo que se llama las ciudades inteligentes, se llaman las Smart Cities. Un pequeño paréntesis con respecto a la palabra smart. La palabra smart es mal traducida al español como inteligente. En realidad, la palabra smart no significa inteligente, sino significa ingenioso, significa listo, significa habilidoso. La palabra inglesa intelligent es lo que se traduce como inteligente. Nosotros lo hemos traducido al español como inteligente, pero no es así. Son, digamos, aplicaciones ingeniosas. Ahora, decir ciudades ingeniosas en vez de, si esto suena mal, entonces siempre decimos ciudades inteligentes. Haciendo ese paréntesis, bueno, veamos las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son ciudades que a base de tecnología, ¿no es cierto?, mejoran la vida del ciudadano. Esa sería la primera definición. Hacen acciones, ¿no es cierto?, para hacer una ciudad sustentable, amigable, vivible, que el ciudadano puede sentirse cómodo para vivir, ¿sí? Eso tiene varios aspectos, ¿no es cierto? Y hay muchos aspectos dentro de una ciudad para que el ciudadano se sienta confortable de vivir. Muchas veces es la cantidad de habitantes, muchas veces es la polución, muchas veces es el transporte, muchas veces son los ruidos, muchas veces es digamos, el tiempo de uso, muchas veces son el medio ambiente, ¿no es cierto?, que puede ser dañino. Entonces, todos esos aspectos de la vida ciudadana son tocados por lo que se llama las ciudades inteligentes para mejorar la vida del ciudadano. Normalmente, acá hay una figurita, acá a mi derecha o a la derecha de ustedes, que abarca tres situaciones diferentes: la urbanización, el desarrollo sustentable y la digitalización. Si se mezclan esas tres, como si fuera un conjunto que se mezclan entre sí, aparece lo que se llama la ciudad sostenible y también la ciudad inteligente. Y la conjunción de los tres, y la ciudad sostenible y la ciudad inteligente, aparece como la ciudad inteligente para desarrollo sostenible. Bien, acá a la izquierda puse un par de señales, simplemente porque quería mostrar que para hacer eso, ¿no es cierto?, ¿no?, digamos, para hacer una ciudad inteligente sostenible, hace falta la tecnología. El primero dice: invertir en capital humano y social en una infraestructura de comunicaciones tradicionales, de transporte y moderna, TICs, para impulsar un crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida con un manejo racional de recursos naturales a través de la gobernanza participativa. Eso lo dijo el señor Caraglio. Aprovechar las oportunidades presentadas por las TICs para promover la prosperidad y la influencia. Eso lo dice el señor Odendahl. La ciudad donde las TIC se fusionan con las infraestructuras tradicionales utilizando nuevas tecnologías digitales, DATI. Entorno urbano que, apoyados con sistemas de TICs generalizados, puede ofrecer servicios avanzados e innovadores a los ciudadanos para mejorar la calidad de vida en general. PIRO. Y fíjense que yo he resaltado con rojo la palabra digitalización, que viene a ser, ¿no es cierto?, la aplicación de tecnología. Como referencia, esta parte la saqué de una conferencia que dio la doctora Esteves en la Hayo del 2022. Si ustedes quieren verlo, lo pueden encontrar en YouTube poniendo esa referencia. Es una muy buena conferencia de Elsa, que nos participó sus conocimientos en lo que nosotros con Marcela organizamos todos los años, que se llama el IETF Day en la Hayo de Argentina. Siguiente. Bueno, teniendo el conocimiento, ¿no es cierto?, que son las Smart Cities, veamos cuáles son las tecnologías TIC que se aplican en Smart City. Por ejemplo, yo rescaté algunas de muchas, ¿no es cierto?, como las Smart House, ¿sí?, las casas
las casas inteligentes. Nosotros a eso también le decimos domótica. Los edificios inteligentes. Los edificios inteligentes son los edificios, por supuesto, amables con el ciudadano. Nosotros tenemos comportamientos confortables, energía renovable, ¿no es cierto?, medio ambiente, digamos, economía de la energía, economía de la calefacción, economía del agua, economía de los suministros, ¿sí? Todo eso hacen lo que se llaman los smart buildings, y es toda una tecnología, es toda una área de la arquitectura hacer los edificios inteligentes, en donde la tecnología tiene mucho que ver. También el acceso público a Internet ahora se usa mucho que los gobiernos estén dispuestos a brindar conectividad en las ciudades, con lo que se llaman los hotspots, no sé si han escuchado ese término, en donde dan servicios de Internet general, principalmente por Wi-Fi, a todo el ciudadano, ¿no es cierto?, al ciudadano que viaja, que está en la ciudad, en las calles, en los parques, en las plazas de la ciudad, de manera de dar servicios para estar siempre conectados. También el sistema de transporte, ¿no es cierto?, es un sistema, digamos, es bien importante en las ciudades inteligentes, no solamente por la celeridad y la precisión y los tiempos, ¿no es cierto?, del transporte, sino también por los bajos consumos, ¿no es cierto?, por la utilización de energías renovables. Y también un tema para hacer los estacionamientos, ¿no es cierto? Hay toda una tendencia, hay toda una tecnología, hay una aplicación específicamente de estacionamientos automáticos, en donde a base de sensores de IoT, los usuarios bajo una aplicación de celular pueden ver dónde hay estacionamientos disponibles cuando van a estacionar, ya sea pagos o ya sea libres, gratuitos. La ventaja de eso es que uno puede tomar el estacionamiento más cercano de su rumbo, reservarlo y directamente dirigirse con su auto o con su transporte a ese estacionamiento, sin tener que empezar a dar vueltas por la ciudad para encontrar un estacionamiento. Eso se está usando bastante dentro de las ciudades inteligentes. También, por supuesto, las ciudades inteligentes se basan también en la parte energética, ¿no es cierto?, y hacen mucho uso de las energías renovables, y vamos a ver en la siguiente aplicación este tema, en donde no solamente los usuarios pueden tener energías renovables en sus casas o en sus edificios, sino también la ciudad propone parques solares, parques eólicos, para hacer suministro de energía y bajar, ¿no es cierto?, el consumo de energía convencional. A eso se llama energía distribuida, porque se produce donde se consume, ¿sí? No está en las grandes centrales alejadas de la ciudad, sino que se produce donde se consume. También, por supuesto, hay toda una historia del medio ambiente y las ciudades siempre, las ciudades inteligentes siempre tienen alguna sección de medio ambiente dentro de su amabilidad, y eso se basa para tomar decisiones, ¿no es cierto?, de contaminación, de basura, de ordenamiento del tránsito, de cerrado de líneas o no. Todo eso digamos, influye cómo está la contaminación de la ciudad, y principalmente la contaminación de la ciudad se mide por dispositivos de IoT que miden contaminación. Contaminación sonora, contaminación del aire, contaminación de tránsito. Entonces, hay una red de sensores de IoT mostrando cuál es la temperatura de la ciudad, cómo está la atmósfera, ¿no es cierto?, si tiene gases contaminantes y todo ese tipo de cosas. También miden la radiación, por ejemplo, para dar alertas a la ciudad por alta radiación solar. Y eso se basa en IoT. Y por supuesto el gobierno electrónico, que se basa no necesariamente en IoT, pero se basa en informática. Entonces, siempre hay digamos, cuando nosotros hacemos un mejoramiento de la ciudad, siempre nos estamos pensando en mejorar la gestión municipal, que sea más amable con el usuario. Sabemos nosotros hacer colas en los municipios para sacar algún permiso. También se usa mucho la gestión en salud. A eso también hay una temática en IoT que se llama la Health, o sea, la salud electrónica, que se basa también en dispositivos de IoT. Y por supuesto la seguridad, que es todo un tema dentro de las ciudades, y que bueno, ¿no es cierto?, que también mucho se basa en sensores, mucho se basa en actuadores. Todas esas temáticas y tecnologías para Smart Cities se pueden estudiar, son parte de la ingeniería de IoT,
O sea, un ingeniero IoT tiene conocimientos de estas cosas, pero podría ampliar sus conocimientos con algunos cursos adicionales. Yo les puse ahí cursos, especializaciones y maestrías, todos denominados genéricamente en la mayoría de los países como cursos de posgrado. ¿Y cuáles son los que se nos ocurrió poner allí? Por ejemplo, desarrollo sustentable, un curso que habla de esto de lo que estoy hablando, de hacer una ciudad sustentable. Smart City, también hay, por supuesto, cursos y maestrías en el Smart City. Mucho hay que saber también de energética, que nosotros no lo hemos puesto en ingeniería de IoT, en este caso sí hay que agregarlo. Por supuesto, energías renovables y bueno, gestión municipal. Una mención especial al penúltimo de los ítems, que se llama MBA, o sea, una maestría en gestión en administración de negocios, muy conocida para todos, que sería, digamos, acá ya empezamos, como muchas de estas tecnologías, nosotros son parte de negocios, es decir, de empresas que hacen tecnología para que la ciudad sea inteligente, y no solamente una empresa, muchas empresas pueden contribuir a una ciudad inteligente, entonces hace falta también que la persona que dirija o que gestione o que diseñe estas tecnologías tenga conocimientos de administración de negocios. El MBA es genérico, hay muchos otros tipos de cursos para hacer gestión empresarial, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es el MBA. La siguiente. La siguiente aplicación que nosotros pusimos acá se llama Smart Grid. La Smart Grid es una red inteligente, esa sería la traducción, pero ahí tiene una trampa. La red no es la red que nosotros conocemos, la red de Internet, sino es una red eléctrica. Smart Grid se debería definir como red eléctrica inteligente y es montar, o sea, genéricamente es montar una capa de tecnología sobre la red eléctrica actual, que tiene cables, actuadores, disyuntores, separadores, transformadores, montar una capa de tecnología y hacer que esa red, que normalmente es una red de transporte, de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se transforma en una red que permita tomar información de las nuevas tecnologías y hacerla más eficiente, con mayor información, con mayor seguridad. A eso se le llama Smart Grid y está compuesta o sea, ya está montada sobre los 4 componentes. Atrás, por favor. Y está montada sobre los 4 componentes, ¿no es cierto?, de lo que es una red normal de energía. Generación, transmisión, distribución y consumo. Pero está montado sobre eso. O sea, tendremos Smart Grid sobre la generación, Smart Grid sobre la transmisión, Smart Grid sobre la distribución y Smart Grid sobre el consumo. Lo que generalmente se ve, lo que más se ve es la Smart Grid sobre la distribución y la Smart Grid sobre el consumo. Eso es lo que, ¿no es cierto?, actualmente está más detallado. Sobre la distribución y sobre la transmisión, por supuesto que tienen, digamos, electrónica y sensoramiento, pero eso lo tienen de mucho antes porque hace falta en esas redes que son de muy amplio tamaño geográfico, hace falta tener, digamos, comunicaciones para saber cuál es el comportamiento de la red. Entonces, lo novedoso en esto está en la distribución y en el consumo. Y también está novedoso por ahí que hay unos parques solares, unos parques, digamos, unos parques eólicos. Ahora, digamos, con la Smart Grid viene incluido lo que se llama la energía distribuida, es decir, se produce energía donde se consume, cerca de donde se consume, propia del sector donde se consume. Eso se llama energía distribuida y generalmente la energía distribuida está generada por energía renovable, ¿no es cierto? Puede ser solar, puede ser eólica, puede ser biomasa, ¿no es cierto? Las energías que nosotros llamamos renovables. Y digamos, la novedad es que son generadas en la ciudad o cerca de la ciudad y que son utilizadas por esa ciudad, ¿sí? Por lo tanto, que además, o sea, que la Smart Grid ciudadana de distribución y de consumo debe incluir, digamos, información y debe incluir la gestión de estas redes distribuidas, cosa que antes hacía la parte de generación y distribución. Es como si la generación y la distribución lo trajeran a la ciudad. Eso se está usando mucho. Sí, ahora sí.
Entonces, ¿cuáles son las temáticas y tecnologías de IoT para la Smart Grid? Bueno, la red inteligente eléctrica, que incluye, primeramente hay un término que se llama AMI, infraestructura de misión avanzada, que comienzan en unos pequeños, digamos, en reemplazar los viejos medidores hogareños, comerciales o empresariales, contadoras de energía, que solamente que eran mecánicos, o si no eran electrónicos, pero no tenían ningún tipo de comunicación, reemplazarlos por lo que se llaman los smart meters, o sea, los medidores inteligentes que además que hacen la medición de energía, además lo transmiten a la red en una red interna de la distribuidora y permiten, ¿no es cierto?, que la distribuidora tome datos instantáneos de las mediciones en las casas y en los comercios y en las industrias de su red de distribución. Eso no lo tenían antes, simplemente antes, ustedes saben, me imagino que la mayoría todavía sigue con el viejo sistema, va una persona empleada de la compañía, va tomando casa por casa la medición y lo hace una vez por mes y ustedes se enteran cuánto consumieron 15 días más tarde cuando le llega la factura. En este caso, ¿no es cierto? Cuando si yo obtengo mediciones inmediatas, comunicación en una base de datos y una base de distribución, la compañía sabe cuánto está consumiendo cada usuario, pero también el usuario podría saber si la compañía le brinda esos datos automáticamente a través de aplicaciones. Eso es lo que se llama el Smart Metering. Esos Smart Metering, ¿no es cierto?, hacen una red inalámbrica, una red LP-WAN o LP-LAN o LP-PAN. Normalmente los primeros fueron LP-PAN, o sea, eran 802.15.4, pero actualmente se usa mucho también LP-WAN, por ejemplo, Sigfox o LoRaWAN. También hay sistemas de TICs y redes WAN. También hay cloud computing, hay almacenamiento. Los almacenamientos son iguales que el anterior, el cloud, que puede ser en la misma compañía de distribución o en la nube. Un aspecto con respecto a qué es lo que, porque acá está la clave del Smart Grid. Un aspecto de lo que mejora que nosotros tuviéramos medidores inteligentes es que avanza sobre nuevas formas de medición y nuevas formas de distribución de energía. Por ejemplo, podrían tener tarifas diferenciadas, ¿no es cierto? La energía no cuesta lo mismo durante todo el día, eso depende de la cantidad de energía que se produce y quiénes son los generadores, ¿sí? Realmente los generadores de base pueden ser las centrales hidráulicas, los diques, ¿no es cierto? Son los generadores de base, es la generación más barata, pero cuando pesa la energía y nos falta energía, tenemos que meter las centrales térmicas, y las centrales térmicas consumen energía no renovable, o sea, fuel, oil, gas, diésel, que hace que primero son contaminantes, carbón, todavía hay algunos de carbón, primero son contaminantes, meten CO2 a la atmósfera y por supuesto son más caras. Entonces, la sección de tarifas, en algunos países ya muy de larga data, en otros países no tanto, podrían ser hechos con estos medidores, ¿sí? Ellos saben qué hora es y depende de la hora, ¿no es cierto?, cobrar una tarifa diferenciada al usuario. También podrían estos medidores, digamos, primero, ¿no es cierto?, no es muy sencillo para la compañía, si un cliente no paga, o sea, deja el servicio, ir y cortar el servicio. ¿No es cierto? Tiene que darse cuenta, pasar un mes, necesita mandar una cuadrilla de pago, ¿no es cierto?, de corte. Con estas tecnologías, digamos, la compañía podría cortar inmediatamente el medidor, porque le manda una orden de corte y corta. También estos medidores tienen medición en ambos sentidos, es decir, miden energía ingresante al domicilio y también miden energía saliente del domicilio. ¿Cuáles serían las energías salientes? Pues la que produce el mismo domicilio. Mi casa, yo le pongo paneles solares, genero energía, la consumo, pero cuando no estoy en mi casa, cuando tengo exceso de generación de energía que no consumo, la podría inyectar a la red y venderle la energía a la distribuidora. Es decir, ahora yo me convierto en un generador y monetarizo mi inversión, ¿no es cierto?, vendiendo energía a la generadora, a la distribuidora. Y eso lo tiene que hacer a través de un medidor inteligente porque tiene medición en ambos sentidos. Bueno, y tiene algunas cosas más. Por eso digo que es la base del Smart Grid. Otra de las cosas, bueno, gestión de la distribución inteligente.
También la Smart Grid, ¿no es cierto? Si bien muchas distribuidoras tenían ya estos sistemas, pero cuando uno avanza sobre Smart Grid, avanza también sobre los medios eléctricos, las conexiones eléctricas generales de las compañías, que son de dos tipos, ¿no es cierto? La compañía recibe energía de la transportadora a través de energía de alta tensión y la transforma a una red de distribución de media tensión, que esa es la red que distribuye por todos los usuarios, y cuando le doy energía energía al usuario, la transformo la media tensión a baja tensión. Alta, media y baja, esos son los tres términos de tensión. No al caso mencionar cuáles son los voltajes, pero esos son los tres tipos de voltajes que tiene la energía que se distribuye en una ciudad. Entonces, para pasar de una energía a otra hace falta un centro de transformación. Y esos centros de transformación ahora, con el advenimiento de Smart Grids, puede ser monitorizado, puede ser medido, puede ser activado, puede ser observado. Eso mejora la distribución. Un punto que me pareció interesante, que no lo dije anteriormente, pero ahora me acuerdo y que me pareció interesante ver, es este. Digamos, supongamos que hay un corte de energía. Hace poco hubo en Argentina un corte enorme de energía, la mitad del país se quedó sin energía. Supongamos que hay un corte de energía en una ciudad. Por supuesto, la distribuidora debería, ¿no es cierto?, ir a repararlo. No un corte completo, sino una zona se corta. ¿Cómo se entera, si no tiene monitoreada toda la red, la compañía distribuidora, cómo se entera de que se cortó la luz? Sencillo. Se espera que los usuarios llamen. ¿Sí? Los usuarios llaman y llaman y llaman y llaman. Cuando han llamado unos 30, 40 usuarios diciendo dónde se le cortó la luz, la compañía dice, mira, se cortó el distribuidor tal, manda una cuadrilla a reparar. ¿Sí? Eso lo hacen actualmente. ¿Qué beneficios tiene con el Smart Metering? Bueno, que el Smart Metering está reportando constantemente, ¿no es cierto?, la energía, y cuando se le corta la energía sigue transmitiendo, porque la función de transmisión es independiente de la energía. Entonces la compañía puede inmediatamente tener un mapa, una SCADA, así se lo llama, un mapa de cómo está la distribución de energía y qué zonas están cortadas y qué zonas no. Y si tiene mediciones en los centros de distribución de transformación, podría decir cuál transformador se rompió, ¿no es cierto?, se cayó, y puede directamente ir a repararlo o puede redistribuir la energía en otros transformadores. Es muy útil eso, tanto para los usuarios como para las compañías distribuidoras. Bueno, también, como dije, ¿no es cierto?, existe lo que se llama energía distribuida. Entonces allí el Smart Grid también tiene que gestionar eso, la energía que se genera propiamente en la ciudad o en las casas. Y eso puede ser energía fotovoltaica, eólica, capacidad de carga de baterías. En este caso, muchas de las energías, especialmente las que son intermitentes, solar y eólica, normalmente se usa sistemas de baterías para almacenar y usarlos cuando de noche o cuando no hay viento. También existen, digamos, en este aspecto, la Smart Grid también tiene que administrar toda la parte de vehículos eléctricos y, por supuesto, administrar toda la parte de conjunto de baterías. También esto el Smart Grid lleva también a recursos de eficiencia energética que pueden ser analizados, por ejemplo, con analítica, ¿no es cierto? Es bastante común, nosotros ya estamos haciendo en la universidad algunas analíticas de algunas redes Smart Grid que tenemos y, ¿no es cierto?, es bastante útil para sacar conclusiones. Y por supuesto, hay todo un tema que también viene a provecho del Smart Grid y del IoT, que es la gestión energética pública y privada. Es decir, porque la gestión de energía digamos, es privada, algunas veces es privada, la distribución, la generación, el transporte y la distribución a veces son privados, normalmente son privados, pero la gestión de la energía es pública. ¿Sí? Es un servicio público, por lo tanto, habrá entes públicos de gestión, de administración, de monitoreo, de multas, ¿no es cierto?, de exigencias, de tarifas, y la Smart Grid viene, ¿no es cierto?, a revolucionar eso para lo que se llaman los entes de distribución de energía, de gestión de energía, ¿sí?
es ahora un gestor de energía gubernamental, por ejemplo, puede ver toda la red, completamente la red, ¿no es cierto?, cómo está confeccionada, cómo está funcionando, simplemente teniendo acceso a las smart grid de los distintos distribuidores de su ciudad. Eso es impagable para un gestor de energía gubernamental. Bueno, ¿cuáles son las cátedras académicas que abarcan este tema? Bueno, por supuesto, ingeniería de IoT abarca muchos de los temas, ¿no es cierto?, que hemos visto, pero algunos adicionales que podría ser ingeniería web, energética y energías renovables, y por supuesto MBA. Acá habría que, digamos, si nosotros somos un ingeniero de IoT y queremos hacer la Smart Grid, tendríamos que focalizar principalmente en la parte energética y en la parte, por supuesto, de negocios. Sí. Prometo que es la última. La última aplicación que nosotros hemos propuesto de IoT se llama Industria 4.0. Me imagino que ustedes la conocerán, es bastante conocida esta aplicación. Se basa digamos, a la siguiente, digamos, nivel de industria. Supuestamente estamos en Industria 3.0 y el próximo nivel de la industria es la Industria 4.0. Hay muchas definiciones, hay muchas visiones de la Industria 4.0, también se le llama transformación digital. Y depende mucho de cuál es el estadio de la industria en un país para saber qué pasar, o sea, cómo abarcar el tema o cómo ir hacia la industria 4.0. Quizás en los países europeos, donde nosotros tienen más niveles tecnológicos, el pasaje propiamente a la industria, o Estados Unidos, propiamente a la industria 4.0 es mucho más sencillo porque es directamente ir al IoT en la industria y aplicar las normas de la industria 4.0, pero en otros países con más atraso empresarial, industrial, en donde no estamos ni siquiera en la industria 3.0, sino estamos todavía en la industria 2.0, entonces los pasos son más, hay que dar pasos más continuos, más pequeños, hasta llegar al tope. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es digitalización y luego empezar a hacer, o sea, gestión administrativa de la empresa. En definitiva, Industria 4.0 lo que mejora es la gestión de la empresa, ¿sí? Entonces, yo he usado este gráfico que está acá, que no es mío, sino pertenece a la Dirección Técnica de Industria 4.0 del INTI, pero que se usa mucho en las conferencias de Industria 4.0 en Argentina, en donde dividen la Industria 4.0 en dos círculos, dos anillos. Un anillo externo, que es un anillo de las tecnologías o las aplicaciones propias de la industria, propia de la industria 4.0, que son aplicaciones novedosas en la gestión y la administración de las empresas. Por ejemplo, economía circular, modelos de negocios, tecnologías impulsadas por la sociedad, políticas públicas y regulaciones, factor humano, diseño, design thinking, o sea, pensar en el diseño, sociedades conectadas, inteligencia colectiva, evolución de propuestas de valor. Todas esas son propuestas nuevas para gestión de empresas, ¿sí? Y a eso se dedican las personas que hacen la industria 4.0. Ahora bien, todas esas actividades novedosas para la industria no pueden ser llevadas adelante si no formamos primero el anillo inferior, el anillo interior. Y el anillo interior es el anillo tecnológico, ¿sí? Nosotros llamamos a esa las tecnologías habilitantes y, digamos, y tienen que estar presentes en una industria, no todas, pero sí la mayoría, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos hacer luego el paso hacia la industria 4.0. El anillo interior lo vamos a ver enseguida, que es lo único que nos vamos a referir en esta conferencia. Lo demás forma parte de otro curso, digamos así. Bueno, entonces normalmente, como lo vimos, la industria, por ahí puse, ya lo van a ver, Industrie 4.0 y Industria 4.0. El término Industrie 4.0 o Industria 4.0 es un término alemán. Pero hay muchos otros países que tienen sus propias normas, por ejemplo, Italia 4.0, Empresa 4.0 en los Países Bajos, Enterprise 4.0 en Estados Unidos, pero todos se refieren al mismo concepto. Acá en Argentina nosotros nos referimos como Industria 4.0. ¿Cuáles son las tecnologías habilitantes? Pues las que estamos puestas ahí,
las que propone el INTI en este caso, son Internet Industrial de las Cosas, robótica colaborativa y autónoma, computación en la nieve y en la nube, Big Data, simulaciones y gemelos digitales, sistemas industriales o ciberfísicos, seguridad informática, tecnologías inmersivas, manufactura aditiva, inteligencia artificial. Todas esas son nuevas o poco conocidas tecnologías, ¿no es cierto?, que pueden ser usadas, no todas digo yo, en la que se llama industria, en formar ese anillo de tecnologías habilitantes. Un par de detalles, nada más, porque todos los demás son conocidos. Una cosa es la primera, industrial, está al revés el término, no es, bueno, está en castellano sí, Internet Industrial de las Cosas, pero es Industrial Internet of Things, que sería en inglés, es llevar la IoT a la industria. Ese sería el objetivo. ¿Y por qué tenemos que tener un objetivo industrial para el IoT que usamos en todos lados? Porque el IoT, como cualquier tecnología inalámbrica, no es una tecnología predictible, no es una comunicación predictible, o sea que carece, ¿no es cierto?, como si llamamos Wi-Fi a monitorear una empresa química, ¿no es cierto? Los ingenieros químicos nos sacan corriendo, digamos así, literalmente. Entonces, se ha creado una nueva tecnología, ¿no es cierto?, sobre IoT, especialmente sobre la norma 815.4, que se llama la 815.4 TISH, que hace que el transporte de paquetes dentro de IoT sea predecible, es decir, que tenga una predictibilidad. Yo sé cuándo sale el paquete y cuándo llega. Y además, seguridad en el llegado. Esa es una de las bases para que la Internet de las cosas pueda ser usada en la industria. Otra de las, bueno, simulaciones y gemelos digitales, es un término inteligente, los digital twins, pero poco visto, ¿no? Poco visto, pero está bueno porque yo podría tener un simulador, ¿no es cierto?, que simula un sistema físico y que toma y que simula y genera datos del sistema físico y además comprobarlo con el sistema físico andando. O sea, tener dos, un sistema físico y un cibersistema, un sistema digital, y los dos interconectados y comprobándose los datos. Eso es básicamente un gemelo digital, y ¿no es cierto?, que se está usando mucho en la industria. Lo mismo que los sistemas ciberfísicos, son eso, ¿no es cierto?, la mezcla entre la parte física y la parte digital, la parte cibernética. Entonces forman un modelo híbrido, ¿no es cierto?, una máquina híbrida, un sistema híbrido, una industria híbrida. Tenemos partes duras y partes blandas. Para eso, por supuesto, nosotros, un ingeniero de IT tiene capacidades para tratar estos temas, pero podría tener algunas capacidades adicionales que son, por ejemplo, Cyber Physical System, hay cursos de eso. Nosotros en nuestra facultad dimos un curso el año pasado, un curso de posgrado que se llamó así, sobre industria 4.0, la norma alemana para industria 4.0, dictado por un profesor alemán. O sea que, digamos, esos cursos existen ya. Por ejemplo, ingeniería web también es necesaria. Inteligencia artificial se usa mucho, ¿no es cierto?, en esta conjunción de múltiples datos, la inteligencia artificial. El Smart Tech, también, en el curso ese de ciberfísica, también vimos algunas partes de Smart Tech, que sería ver la parte tecnológica de Industria 4.0, y por supuesto, también le puse acá mecatrónica. Mecatrónica es una carrera de grado en Argentina, pero también a veces puede ser tomado como carrera de posgrado. Mecatrónica es la conjunción, es casi un Industria 4.0, porque mezcla la mecánica, la electrónica y la computación y la informática para hacer sus desarrollos. Se refiere mucho a los robots, ¿no es cierto? Pero también es interesante para ponerlo acá como información para este tema. Y por supuesto el MBA. Solamente, bueno, esto sería lo que se llama industria, pero solamente un ejemplito que tenía, que es cómo se utiliza, o sea, cómo yo utilizaría Industria 4.0 cuando, o la analítica, en la medición, en la analítica y medición de parámetros para mejorar mi proceso industrial. Ese sería el objetivo.
Ustedes saben que cualquier máquina, cualquier elemento, cualquier componente de una máquina que está en la industria o está en cualquier lado, en nuestros autos principalmente, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de vida útil. Y ese tiempo de vida útil se mide en horas. Normalmente en la industria, ¿no es cierto?, hay unos ingenieros que son ingenieros de mantenimiento que lo que hacen es, digamos, hacer mantenimiento de toda la industria y que toman en cuenta la vida útil de los componentes o el tiempo necesario para hacer un recambio o hacer una reparación, un mantenimiento. Eso es normal en todas las industrias. Ustedes lo usan en su auto, cuando tienen el manual, dice, cumplió 15.000 kilómetros, tengo que hacer tal cosa. En los aviones, tantas horas de vuelo, tal cosa, o en cualquier industria del país, del mundo, ¿no es cierto? Dice, este motor funcionó tanto tiempo, tengo que hacer un mantenimiento. Y eso se mide en tiempo de vida útil o en horas. Ahora bien, generalmente nosotros, y eso se respeta, no sé si en los autos, pero sí en la industria se respeta muy a rajatabla porque una parada de una industria porque un motor se rompió es muy costoso. Entonces, inclusive, de hecho, no sé si algunos trabajan en alguna industria, por ejemplo, del petróleo, saben que hay paradas de planta una vez al año para reparar todo de una sola vez y se deja de producir. Ahora bien, ¿qué les parece si yo pusiera en ese motor que está andando ahí sensores? Sensores de temperatura, sensores de vibración, sensores de velocidad del rotor, sensores de humedad, sensores de vibración en las patas, por ejemplo, y yo tomo esos datos. Invento un método analítico, voy analizando, y voy analizando, y voy analizando, y entonces empiezo a ver comportamiento del motor. Y veo que los motores, pese a que son los mismos motores, se comportan de diferente manera. Y también puedo sacar experiencia de cuando se deterioran o cuando llega la vida útil, en qué estado están. Finalmente, cuando yo puedo tener mucha experiencia en esos motores, yo puedo predecir cuál es el estado del motor. Y predecir también cuál motor está pronto a la falla. Esa falla se puede producir antes de la vida útil. Supongamos que el motor tiene 100.000 horas. Caso de motores, ¿no? Pero yo puedo predecir por mi analítica que el motor se va a romper, va a tener una falla a las 90.000 horas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adelanto el mantenimiento 10.000 horas y evito la falla. O puede ser que mi analítica me dice que la falla se va a producir en las 110.000 horas. ¿Qué hago con eso? Sí, ¿no es cierto? Dejo el motor funcionando y me ahorro 10.000 horas. Le saco más provecho a ese motor. A eso se llama, el nuevo término que se da a ese tipo de actividad se llama mantenimiento predictivo. Y muchas empresas están empezando a usar simplemente sensorizando sus aparatos, su parte física, sensorizándolo, tomando datos, muchos datos, y haciendo analítica para mejorar el funcionamiento de sus plantas. Ese es un ejemplo que quería darle. Terminando, ya estamos, 2:30 ya. Bueno, finalmente, la ingeniería de aplicaciones de IoT se basa en la ingeniería de IoT, pero tiene, ¿no es cierto?, como componentes generales las aplicaciones, ¿no? La Smart Grid, la Smart City, Industria 4.0, las que puse yo acá, pero hay muchas más, ¿sí? Y cada uno tiene sus componentes principales, por ejemplo, para Smart Grid, energía, para Smart City, sustentabilidad, para Industria 4.0, los sistemas ciberfísicos. Y, por supuesto, siempre gestión y ciberseguridad. Bueno, acá termina nuestra charla y Marcela le va a dar la última conclusión y luego contestaremos sus preguntas. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, como conclusiones en todo este proceso que hemos estado viendo y analizando, es que la formación de profesionales en IoT puede proporcionar habilidades y conocimientos para destacarse en el mercado laboral, fomentar la innovación, desarrollar soluciones interdisciplinarias y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, ahora vamos a pasar, si quieren, a las preguntas. No sé, Oscar, si tenés alguna en el chat. Estamos Gracias, disponibles. Marcela. Muy bueno lo de ustedes. No, siempre son un poco tímidos nuestros
asistentes para poner preguntas, pero ellas se van a animar y van a poner. Yo arranco con una que tengo una curiosidad. Se supone que el 6G, una de las cosas importantes que va a traer va a ser altas velocidades. Ahora, aparte de eso, ¿hay otra característica que haga que todo lo que vaya a transmitirse a través de esa tecnología va a cambiar todo? Bueno, sí, el 5G está basado, ¿no es cierto?, digamos, su objetivo principal es la alta velocidad, gigabits, dicen que va a tener. Y está basada, por supuesto, ¿no es cierto?, en nuevas tecnologías de modulación, de transmisión, inalámbrica. Pero también va a tener otro tipo de negocios, o sea, va a ser una tecnología de múltiples negocios. Uno de ellos va a ser IoT, o sea, va a tener ya del vamos, sin necesidad de hacer instalaciones adicionales, va a tener un canal de IoT. ¿Qué particularidades tienen los canales de IoT? Bueno, que son de baja velocidad, no necesitamos gigahertz por segundo gigabit por segundo para transmitir IoT. Necesitamos canales de 100 kilobits, de 200 kilobits, de 1 megabit, por ejemplo, para transmitir algo de video, o cámaras de video, por ejemplo. Entonces, va a haber como secciones. 5G va a ser para aplicaciones generales, que nosotros comprendemos acá, o sea, de voz y tecnología celular, pero también va a haber secciones para los ISP, va a haber secciones para las aplicaciones, va a haber secciones para IoT. Entonces uno puede aprovechar. Los canales de IoT, por cierto, son los más angostos, de más baja velocidad, pero son más baratos. Entonces, no va a consumir un canal completo de 1 giga, sino un canal pequeño dentro de esos gigas y gigas que van a tener los canales de 5G. Entonces vamos a tener, digamos, lo que no tenemos ahora en celular, ¿sí? Lo que yo te mencioné. Ahora para IoT está el Narrowband IoT, que está montado sobre LTE, o sea, 4G, pero hay que montarlo. La compañía tiene que montarlo. Entonces, en algunas zonas, bueno, algunas compañías sí, y otras no. 5G va a ser desde el vamos, o sea, siempre disponible. Principalmente porque 5G va a estar, digamos, va a ser, digamos, la tecnología de 5G va a ser totalmente digital, totalmente TCP/IP. Ya no va a haber canales de voz, sino que la voz va a ir sobre IP. Ok, gracias, Gustavo. Parece que están muy tímidos y no han hecho preguntas. Así que nos Ahí veo vamos a una dejar yo. libres. Acá está Celeste. Os Veo agradezco mucho por la una, participación. Oscar, Sí, hay una pregunta de Alberto, que dice que un colega pregunta, ¿cuáles serían los estándares internacionales a exigir, por ejemplo, en un proceso de licitación pública o en un proyecto más allá de las recomendaciones del OIT, por ejemplo, para proyectos de ciudades inteligentes o e-parking? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Marcela tiene una conferencia que habla de las deficiencias de IoT y una de ellas es la estandarización. IoT, como es una tecnología nueva, digamos, tiene el problema de ser, digamos, de tocar nichos de negocio. Nicho de negocio significa que una compañía arma una aplicación de IoT con protocolos propios, con estándares propios, que no son compartidos, son privativos, son de ella misma, entonces hace un nicho de parking, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero, o sea, la ciudad, que es el que le compra el parking, quiere agrandar el parking a otra zona y tiene que comprársela a esa compañía porque no son incompatibles. Eso pasa en ciudades inteligentes mayormente, en parking, en una tecnología que no mencioné, ahora me acuerdo, que son las luminarias inteligentes. O sea, ahora en las luminarias también se ponen dispositivos de IoT. Bueno, eso pasa normalmente. Eso se llama nichos, eso se llama no estandarización. Por supuesto que hay estándares. Lo que pasa es que todavía las compañías están en ese proceso, ¿no es cierto?, de competir, buscar clientes, digamos, hacerse de su nicho y seguir adelante. Eso lo pasó en los años 80 con Internet. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había muchos sistemas de Internet, muchos sistemas de transmisión de datos y cada uno buscaba su nicho? Hasta que
apareció Internet y todos los nichos se acabaron. Yo creo que en IoT estamos en esa etapa. Estamos buscando la estandarización. Yo tengo una transparencia de estandarización de IoT que tiene como 50 instituciones de estandarización. O sea, yo siempre digo, si 50 instituciones estandarizan un tema, no hay estandarización, digamos, ¿sí? Pero, digamos, hay algunas tendencias. Por ejemplo, el UIT está sacando estándares, como menciona Alberto, también la ISO, también el ANSI, también el IEC. El IEC es la International Electrical, no sé qué es la C, que es una estandarización universal principalmente en energía, y ha sacado mucha estandarización sobre Smart Grid. El Smart Grid está bastante estandarizado bajo las normas del IEC. Y sobre ciudades inteligentes, yo tengo un ejemplo de una ciudad latinoamericana que quiso hacer una licitación para hacer la ciudad inteligente y abarcaba temas de gobierno electrónico, semaforización, medio ambiente, estacionamiento y algo más, ¿sí? Esos eran los temas que tenía esa ciudad. Sacó una licitación internacional y el negocio era que para los que, no voy a decir la ciudad, pero para los que lo conocen, el negocio era que cedía la parte de estacionamiento al concesionario que ganara la licitación a cambio de que pusiera todos los demás temas de la ciudad inteligente y no le pagaba un peso. Digamos, el que ganaba la licitación se cobraba con el estacionamiento medido, inteligente. Pero puso algunas reglas. La regla que puso, y por eso muchas de las compañías no pudieron presentarse, es que el protocolo que debía basarse toda la red de IoT de los motes debía ser compatible con el protocolo estándar del IETF 6LoWPAN, que yo lo mencioné en los protocolos. 6LoWPAN es un protocolo estándar abierto, como todos los protocolos de Internet, ¿no es cierto?, que permite que pequeños dispositivos transmitan datos en Internet, por eso se llama Internet de las Cosas, ¿no es cierto?, en un protocolo de Internet que se llama IPv6, que es el último protocolo, ¿sí? Pero IPv6 cuesta mucho, ¿no es cierto?, porque es muy grande el paquete. Entonces 6LoWPAN es un middleware, es una cosa que está al medio y que reduce el paquete de IP, lo comprime hasta casi 1 byte, 2 bytes, lo que permite, ¿no es cierto?, transmitir pequeños paquetes sobre TCP/IP IPv6. Eso se llama 6LoWPAN y, bueno, y hay otras tecnologías asociadas, y es un estándar, es abierto como el protocolo IP, como el protocolo TCP, como el UDP, que ustedes conocen en redes. Y la ciudad puso ese parámetro. Tiene que ser compatible con 6LoWPAN. Esa es una forma, ¿no es cierto?, de estandarizar o de meter estándares en ciudades inteligentes. No puso estándares arriba, no puso estándares abajo. O sea, los métodos de comunicaciones pueden ser cualquiera, las aplicaciones pueden ser cualquiera. Pero, digamos, la capa de transporte y de red debe ser compatible con IP. Ese podría ser un ejemplo. No sé, Alberto, si te di el mejor ejemplo. Gracias, Gustavo. Yo no veo ninguna, pero a lo mejor vos tenés un chat diferente. No, a lo mejor se dirigió la pregunta solamente a él. Ah, tal vez. Sí, ya no hay, ese es el último. Yo no estoy viendo Muchísimas tampoco gracias a ambos. preguntas. Ha sido excelente. Y después volveremos a ver el video. Mucho gusto. María, Gracias a ustedes. Muchas te gracias, agradecemos a vos Oscar. tu participación. Ahora te vemos. Sí. Muchas gracias a ustedes por la participación de hoy, Gustavo y Marcela, por la excelente ponencia y pues los temas y experiencias que han compartido con nosotros en este ámbito. Agradecerle nuevamente a CCA TELAT por sus actividades y seminarios virtuales como Centro Regional de Capacitación de la CITEL, y a todos los participantes desearles buenas tardes y que nos vuelvan a acompañar el próximo mes en nuestro seminario mensual de importantes actividades y temas relacionados con las telecomunicaciones y TIC en nuestra región. Así que desearles a todos muy buenas tardes, buen provecho y un gusto verlos visto, y nuevamente agradecidas a ustedes por su participación en nombre de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Celeste. Muchas gracias.
Gracias, Marcela. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.